También nos acompaña la doctora Laura Olivia Mauro Severa, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con vasta experiencia en la administración pública de distintos puestos, los cuales ha desempeñado de manera extraordinaria, entre los que destaca la Dirección de Transversalidad y Políticas Públicas en Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. Actualmente es la presidenta del Colegio de Psicólogos de Michoacán, AC, por lo que les pedimos un caluroso aplauso. Finalmente, agradecemos contar con la presencia del maestro David Alejandro Delgado Arroyo, quien actualmente es vocal ejecutivo de la Junta Local Michoacán del Instituto Nacional Electoral, con una larga y destacada trayectoria en materia electoral y análisis público. Es egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Instituciones y Procedimientos Electorales y una maestría en Administración Pública. Un aplauso, por favor. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos en este evento tan importante para nuestra Universidad Nueva España, como para todo el equipo que conforma el Centro de Investigaciones CISEI. A continuación, señalaré la estructura y dinámica a seguir para esta ponencia. Como primer parte, se les formularán una serie de preguntas y señalaré el orden para que ustedes puedan dar su punto de vista respecto a cada uno de los temas abordados. Una vez formulada la pregunta, cada ponente dispondrá de solamente 4 minutos para abordar su punto de vista. A efecto de ajustar los tiempos previstos, se hará una primera señal por parte del Estado al ponente en uso de la voz cuando le reste 1 minuto de participación. Y se le hará una segunda y última indicación cuando se haya agotado su tiempo, a efecto de que el ponente pueda cerrar su comentario brevemente. Los ponentes en cualquier momento pueden solicitar que se les repita la pregunta. Al finalizar de la totalidad de las preguntas, se abrirá un espacio al público asistente para que puedan responderle una pregunta a los ponentes, por su caso, compartir el punto de vista. Procedo entonces a formular la primera pregunta, solicitando que la conteste en primer lugar la doctora Susana, seguida del comentario de la doctora Olivia y finalmente con la intervención del maestro David. La pregunta es, acorde con su experiencia y conocimientos, ¿cuál ha sido la estrategia para acercarse al sector juvenil que el mejor impacto ha tenido? Comentándonos el mejor espacio de decisión para llegar a la juventud en materia política. Muchas gracias. Siendo consejera de antiguo INE del Consejo Local, hicimos una campaña con los alumnos del posgrado de la Facultad de Derecho, en el entendido de que para poder llegar a los jóvenes no hay alguna campaña o estrategia mejor que sea a través de los propios jóvenes, porque la generación de ahora es una generación de medios digitales y de TICs, de computadoras que nosotros en realidad no utilizábamos tanto. Entonces, me parece que el sector juvenil es un sector muy importante para los partidos políticos, porque tienen, en el caso de porcentajes, pues, 8 votos. Entonces, en ese caso, en esa época, estábamos invitando a los jóvenes a votar, que votaran por quien quisieran, pero que se informaran, que no se dejaran guiar también solo por solo mensaje, que conocieran quiénes eran las personas, que eran los candidatos, que conocieran los partidos políticos, porque también los jóvenes muchas veces lo que hacen es seguir lo que hicieron sus familiares, o sus papás, o sus abuelos. ¿Por qué el muchachito le va al Atlas? Porque el papá le iba al Atlas. ¿Y por qué? Porque el abuelo le iba al Atlas, nunca se ha preguntado sobre. Pues seguramente porque al abuelo le gustaba el Atlas, pero lo mismo que en el fútbol nos pasa con los partidos políticos. A veces son generaciones y generaciones de familias que solo porque sus papás votaban porque se están, o por esa religión, o es decir, muchas veces sin cuestionarse. Entonces, lo que hicimos fue una campaña en medios de comunicación, sobre todo en el Facebook,
con mis alumnos del posgrado y creo que fue una muy buena experiencia. En el voto, no parte del Estado hacia ellos, parte de los propios jóvenes, de las propias juventudes. Y eso es lo importante que se debe de considerar. No se les abre un espacio, el espacio siempre ha sido suyo. Entonces también una estrategia justamente que ha funcionado es esto, eliminar una visión adultocentrista, donde los adultos, las adultas, pues tenemos el pleno conocimiento y podemos generar políticas públicas para las juventudes. Es al contrario, son las juventudes los últimos años quienes justamente han levantado la voz para reconocer también sus derechos. Eso tiene que ver con un marco legal también, que viene desde el reconocimiento de los derechos en pleno de los niños, niñas y adolescentes. Y desde ahí va marcando también la pauta para las juventudes en la importancia que cada uno y cada uno de ustedes hace como papel. También la doctora Susana comentaba algo muy importante, ¿no? La historicidad y el ciclo, ¿no? Acerca de los intereses políticos, los intereses culturales, etcétera, etcétera. Pero también creo que estas nuevas juventudes tienen una visión muy crítica acerca del sistema. Y me parece que eso es lo más importante de todo, ¿no? Ya no son juventudes que se quedan con el que antes soy yo porque te digo, ¿no? No es, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá me decía, ¿por qué? Ah, porque soy tu mamá. Tengo un hijo, entonces ahora mi hijo me desafía las propias preguntas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? O sea, dame una razón justificada. Y eso es lo que están haciendo las juventudes ahora. Realmente te da una visión y una perspectiva bastante crítica de qué es lo que quiere, pero también sobre todo lo que no quiere. Y eso es muy importante. Creo que la parte hacia donde más ha avanzado es esto, pero no es una lucha ni es un reconocimiento de las y los adultos, es una lucha y un reconocimiento de las propias juventudes en la toma de sus derechos completamente amplios para estar en esos espacios donde siempre tuvieron que estar. Más allá de lo que diga una persona que toma decisiones, sino que ahora ya en realidad los jóvenes, las jóvenes están en espacios de toma de decisiones y eso también es muy importante, ¿no? Dejar esta visión, como les decía, del adulto, la adulta, donde yo soy quien manda, yo soy quien dirige, yo sé que esto es mejor te vamos. Ahora al contrario, los jóvenes, los hombres, las mujeres, reconocen su propio derecho, su propia voz, y es esta lucha, ¿no? Que ellos están, y que ustedes, en su mayoría son jóvenes, pues están haciendo día a día, ¿no? En la toma de diferentes espacios, no solamente en el político, en todos los espacios, lo educativo, lo laboral, en las áreas de salud, etc. Entonces, esa es parte de la importancia que ustedes están teniendo, y es no reconocer la importancia de ustedes, es validar que siempre han tenido voz, pero lamentablemente por diversos motivos que les pasaría tal como ahora se está presentando en Michoacán y en nuestro país. Bueno, muy buenos días a todas y todos.
En principio, agradecer a la Universidad Nueva España la invitación. Como bueno, ya saben ustedes que represento al Instituto Nacional Electoral de Identidad. Me permítanme comentarles, para no abusar del tiempo, que el INE ha buscado acercarse a la juventud en temas, actividades y formatos más dinámicos que les permitan expresarse de forma más orgánica y que favorece el diálogo entre pares. Y tanto lo que decía la doctora Navegal, ¿no? De ellos mismos, ellos y ellos. El INE tiene distintas actividades como una rola por la democracia, Soy Diputada, taller de promoción de la participación para adolescentes, mujeres civitas, concursos o torneos de debate político juvenil, en los que se abordan temas que les interesan, se reflexiona sobre los motivos de su baja participación electoral, ¿no? Jóvenes de 20 a 29 años son los que menos votan en las elecciones. Y está también documentado estadísticamente por el INE. Después de esa conferencia también les presentaremos ese tipo de información. Y se generan propuestas políticas que incentivan su participación. Si bien es cierto que las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, se han convertido en el mejor espacio de difusión para llegar a la juventud en materia política, también es cierto que los algoritmos de las mismas tienden a generar universos afines a sus gustos e intereses, lo que puede segmentar y aislar la multiplicidad de pluralidades. Quizás también parte de lo que estamos viviendo en términos escolares. La tendencia de los adultos que provenimos de generaciones donde en nuestra juventud no existió el Internet y más cercanos aún las redes sociales, en el sentido de cuestionar y darle la espalda a este tipo de herramientas, ha generado un vacío que se ha llenado también con ideas autorreferenciales por parte de quienes sí las utilizan. Particularmente Soy Digital, que representa un taller de INE hacia la juventud, busca fortalecer la pedagogía para navegar en el mundo digital, con herramientas útiles para buscar fuentes originales, es decir, no creerse todo lo que aparece en la búsqueda de información, así como combatir lo que se ha llamado como fake news. Es todo un reto este tema de las redes sociales, porque digamos que hace unos 25, 30 años, Giovanni Sartori escribía sobre el Homo Libre, que convertía al ser humano en un sujeto de la televisión, en una relación vertical, digamos que como un sujeto pasivo. Ahora tenemos algo que yo le he denominado como el Homo Red, en el sentido de que vives en un mundo en donde puedes interactuar, pero que es muy fácil que te ahogues en ese mundo, es muy fácil que termines sujeto a engaños, que termines sujeto a falsas expectativas, falsas comunidades y, por supuesto, a la manipulación, que es el tema de hoy. Muchísimas gracias. Agradecemos a los ponentes por tomar las respuestas. Para la siguiente pregunta, comenzará a partir de esta la doctora Olivia, seguida del maestro David, y finalmente la doctora Susana. La pregunta es, ¿usted cómo definiría la manipulación y su diferencia con la persuasión? Muchas gracias. Bueno, para comentar primero un poquito, yo me dedico a la investigación y mi eje central temático es psicopatía en personas privadas de su libertad. Y la manipulación justamente es uno de los rasgos que identifican a esta población. Entonces, me parece que la manipulación, desde donde yo la puedo ver, analizar, construir, tiene que ver con un dolo,
tiene que ver con el que yo hago algo a través de la violencia para que las personas hagan lo que yo quiero. Entonces, tendría que primero dejar en contexto esto, ¿no? Acerca de cómo yo interpreto y describo la manipulación. En este sentido, entonces, yo no creería que todas las estrategias, todas las campañas que se hacen para el voto tendrían que ser manipulación. Porque si no, entonces yo diría, y sería permisiva, incluso también desde todos los espacios en los que estoy, tanto públicos como privados, que se ejerce la violencia hacia la ciudadanía para que vote. En ese sentido, pues yo sí comentaría entonces qué es la motivación y cómo se incentiva el voto, independientemente de la población, hacia diversas estrategias. Aquí hay otra diferenciación, pues no todas las estrategias que se hacen para lograr que una persona vote es lícita completamente, no es emocionalmente sana muchas veces. Pero además, no nada más representa el votar, sino el votar hacia una persona o hacia un partido, y entonces ya vamos escalando hacia diversas estrategias. Se utilizan diversas metodologías, diversas técnicas para influir el voto. Eso sí, no sería, como les decía, yo no lo tendría como manipulación, pero sí como una influencia acerca de los diversos beneficios que tú tendrías como ciudadana, si tú votas, por ejemplo. Eso sí es una gran diferencia. Lamentablemente, todavía me parece que en México nos queda mucho por avanzar en este tema acerca de una construcción sólida y garantista del libre ejercicio al voto, sin que mi voto se condicione para obtener algún beneficio, algún servicio, porque desde ahí estamos mal, ¿no? Cuando se realizan las campañas, todo el dinero que se otorga, y me parece también que no hay una transparencia en cuanto a los recursos que tienen los partidos políticos para realizar sus campañas. Obviamente sí hay una transparencia cuando se presentan sus informes, sin embargo, lamentablemente todavía no se construye un mecanismo que no esté completamente incluido de actividades con dolo, es decir, para influenciar el voto de las personas a través de otorgar un bien, un servicio, un beneficio a la ciudadanía, y eso no tendría que ser así. Gracias. Bueno, en términos de lo que estamos tratando, lo adecuado es para definir la manipulación, que es lo que dice la Real Academia Española, en la tercera sección del verbo manipular: intervenir por medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, etcétera, con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. Nos dice la tercera sección de la Real Academia Española cuando se define el verbo manipular. En tanto que para el verbo persuadir, la misma institución de la lengua nos dice que es inducir, mover, obligar con razones a creer o hacer algo. Luego entonces, estas definiciones me llevan a formular una reflexión. Cuando las personas buscan el poder político, el poder público, se encuentran obligadas por la ética de la responsabilidad, inclusive por la ética de la corrupción, en términos del lenguaje de los expertos, a convencer a sus votantes mediante argumentos sobre el bien común. Para ello, se ha construido en México todo un andamiaje para hacerlo posible, desde el momento en que para registrar candidaturas, los partidos políticos, e inclusive quienes van por la vía de candidaturas independientes, deben de presentar sus plataformas electorales. ¿Qué significa?
el conjunto de propuestas que se presentan para las campañas electorales, o bien el esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral de que candidatas y candidatos registren su información en un sistema de Internet de acceso al público. No siempre todos acuden. Es decir, hay una variedad de opciones tanto de la institucionalidad electoral como de iniciativas sociales por visibilizar el ofrecimiento de la contienda. Sin embargo, se observa que en los últimos años se ha fortalecido una oferta que se conoce como marketing político. Es decir, candidatas y candidatos andan ansiosos de buscar a alguien que les enseñe el marketing político y se olvidan de cumplir con meter su currículum en candidatas y candidatos o hacer una buena plataforma. Este marketing político, por lo regular, no siempre, pero por lo regular, si no vean las calles en una campaña, convierte a candidatas y candidatos en bienes de consumo, prácticamente en mercancías, en jabones, pues. A ver cuál es el mejor jabón, ¿no? Y por tanto, las reglas de la mercadotecnia para captar al consumidor, inclusive valiéndose de información subliminal, alterando la realidad, nada más vean las fotos, ¿no? Y reduciéndola a un eslogan o estribillo dominante, ya nada más lo que nos ofrecen en un espectacular como oferta de campaña, una frase de 5 palabras o 3 palabras, eso es lo que ofrecen. El problema público es más complejo que 5 palabras, así de sencillo. En donde lo importante es la figura antes que la idea. Tienden a generar un problema público. Entonces, lo importante es la conquista del poder por el poder y no la conquista del poder para llevar a cabo un proyecto de beneficio común. El problema ha crecido con la polarización y se visibiliza en un análisis de las plataformas electorales, que de haber sido un repertorio de propuestas concretas, se han convertido en un compendio de generalidades y vaguedades que más bien buscan no comprometerse para que todo pueda justificarse, porque lo importante es otra cosa. Muchas gracias. La manipulación. Todos somos manipulables a lo largo de nuestra vida. Por nuestros papás, por los maestros, por nuestra pareja. Al final del día, no nada más por los partidos políticos. La manipulación siempre se ejerce por alguien que tiene cierto narcisismo, por un sujeto al que no le importan mucho los sentimientos, por un sujeto que en términos de ejemplo exprime lo que tenga que exprimir de la persona como si fuese un limón. Y cuando ese limón ya no tiene jugo, lo desecha. Un sujeto narcisista manipula a través de la humillación. Un sujeto que manipula, que es maquiavélico, manipula a través de hacer de la psicosis emocional o psicológica, de ejemplos como, ¿tú qué harías en mí si yo no te mantuviera? ¿O qué sería de tu vida si no fuera yo tu pareja? ¿O qué harías tú si no fuéramos nosotros o somos nosotros la mejor opción para tu estado? Un sujeto manipulador es un sujeto enfermo, pero que además te hace saber cuáles son tus necesidades o cuáles son tus deficiencias todos los días hasta que llega a modificar tus emociones de forma de ser, hasta que llega a intentar que votes por él, porque es la mejor opción porque te ha manipulado todos los días. Gracias. En esta ocasión comenzaremos con la participación del maestro David.
En segundo término, la doctora Susana. Y concluimos con la doctora Olivia. La pregunta es la siguiente. ¿Considera que el aumento de trastornos mentales en la actualidad está relacionado directamente con la manipulación entre los jóvenes? Digo, ya entramos en temas muy psicológicos, en los que no soy muy experto, hubiera preferido que comenzaran las expertas, ¿verdad? Pero bueno, déjenme, con el afán de equivocarme y decir cosas que permítanme ensayar algo. Desde mi punto de vista, no necesariamente es una causa importante. El incremento de los trastornos mentales, recientemente, que los hay un incremento de trastornos mentales, ha estado más fuertemente relacionado con la pandemia, que derivó en un estado de aislamiento físico en el hogar, pero con comunicación virtual, desde la escuela hasta el trabajo, inclusive pasando por múltiples dimensiones de las relaciones sociales. De igual forma, los trastornos mentales también han estado relacionados con las nuevas adicciones, como es la adicción a la tecnología, que puede a las personas aislarlas de la relación de contacto físico, lo cual puede derivar en otros tipos de trastornos. Asimismo, hay también evidencia de la diversidad de nuevos trastornos que la investigación en la materia ha encontrado, lo cual quizá esta problemática que quizás estaba, pero no estaba diagnosticada. Ahora bien, la manipulación no necesariamente es una problemática de nuestra época. Desde las grandes batallas que generaron los nacionalismos hasta la ideologización de diversas posturas políticas, ha estado presente una y otra vez. Inclusive, hay clásicos de manipulación. Y les voy a citar este clásico porque cada vez lo más presente, como el incendio del Reichstag, que permitió lograr a Hitler tener el poder para descalificar a un grupo político y tomar todo el poder para sí. Cuando se presume que quien lo provocó fue precisamente ese grupo político en búsqueda de eliminar enemigos. Es una política de cambio de banderas. Es decir, tú fuiste cuando yo lo provoqué. En pocas palabras, generas un problema, acusas al contrario de ser el responsable y terminas eliminando al contrario. Un último apunte. La manipulación no necesariamente es hacia los jóvenes. Todos los grupos etarios entran en esa posibilidad. Muchas gracias. Yo sí creo que los jóvenes pueden ser manipulables y creo que es un sector muy fácil de manipular. Tenemos que tomar en cuenta que últimamente los jóvenes dicen que se sienten incomprendidos, que los jóvenes se sienten que nadie les hace caso y que los jóvenes se sienten solos. Por lo tanto, a mí me parece que es un sector que se puede manipular porque basta con que alguien le preste atención y le diga que lo comprende para que el joven pueda sentirse bueno, se siente comprendido y en esa comprensión alguien intenta empezar a cambiar ciertas actitudes, empezar a influir en su forma de ser. Y si estamos hablando en esta mesa de una cuestión política o de una cuestión de partido político, a mí me parece que los jóvenes el día de hoy son carne de cañón. Y son carne de cañón para los procesos electorales, porque hemos tenido datos de que con una sola fiesta, donde se les invita cerveza y música que les guste, ellos pueden de manera muy voluble o sin mucho razonamiento poder modificar una elección. Hemos tenido incluso grupos en el aula donde cuando ninguna autoridad ha pasado a visitarlos, en el momento que una sola autoridad pasa a visitarlos, genera un cambio. ¿Por qué? Porque sienten que nadie les había puesto atención. Me parece entonces que los jóvenes sí son manipulables y me parece que siguen siendo
carne de cañón para los procesos, para los partidos políticos en un proceso electoral. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Considera que el aumento de los trastornos mentales en la actualidad está relacionado directamente con la manipulación entre los jóvenes? Y bueno, muchas gracias. Sí, coincido con ambos colegas en esta mesa. Sí tiene que ver con la manipulación que se ha establecido durante los últimos años, justamente para el reconocimiento, muy entre comillas, de estos trastornos y las sintomatologías. Sin embargo, también hay que aclarar un punto que creo como profesionales de la salud no podemos dejar de lado. Es que no creo que haya un aumento en los trastornos, tampoco hay un aumento en la sintomatología. Lo que creo que sucede es que ya se habla de ello. Antes no hablábamos de la violencia, no hablábamos del feminicidio, pero siempre existía. No hablábamos de la depresión, no hablábamos de la ansiedad, no hablábamos de los malos, pero siempre existía. Lo que sucede ahora es que ya estamos hablando sobre ello. Entonces, justamente, las estrategias que se utilizan en diferentes campañas con estas personas es: vete conmigo, yo te voy a apoyar, no vas a tener, ya no te vas a sentir deprimida, porque vamos a hacer una campaña de salud mental dirigida a la población que está sufriendo depresión. Y es ahí donde sí se manipula y donde sí se debe influenciar justamente el voto en el ideal de construir una mejor calidad de vida. Ese es el punto, ¿no? De que utilizan estas estrategias, estas campañas políticas, talón de Aquiles, ¿no? ¿Cuál es mi necesidad? Como bien comentaba el maestro, se hace un estudio de mercadotecnia muy especializado hacia dónde quiero diseñar esta campaña, a quién quiero llegar. Es decir, voy a analizar cuáles son sus principales problemas, qué es lo que tú necesitas. Y eso es lo que yo te voy a decir que te voy a dar. Entonces, si a raíz de la pandemia se visibilizaron muchísimas de las problemáticas en torno a la salud mental, pues entonces ahora escuchamos un montón de campañas, programas, planes de yo te voy a dar una mejor salud mental. Y entonces hay un chorro de discursos, de campañas, spots, publicidad, etcétera, etcétera, donde todos hablan de la salud mental. Donde te dicen, ya tenemos ese programa, pero entonces si nos metemos a buscar esos programas, no hay una incidencia, no hay tampoco un impacto positivo. ¿Por qué? Si lo analizamos a profundidad, como también lo comentaba la doctora Susana, no nos conviene tener una sociedad sana. ¿Por qué? Porque una sociedad sana es independiente. Una sociedad sana es crítica, constructiva. Entonces no te voy a curar, te voy a mantener hasta donde a mí me sea benéfico para tu bienestar. Porque entonces si te resuelvo todo, ya no me das la necesidad. Justamente también por eso muchas de las políticas públicas y los programas no funcionan, pero no funcionan para la sociedad, no funcionan para quienes están hechos. Funcionan para la persona que los diseñó, porque entonces se genera otro tipo de dependencia. Yo te estoy dando lo que yo te digo que tú necesitas. A lo mejor ni siquiera es lo que necesitas. En términos de salud mental hay muchísimas cosas. En el colegio de psicólogos de Yucatán llegan todas estas solicitudes. Casos gravísimos. Pero hay que meterse a trabajar de manera directa. No necesitamos políticas públicas de papel. No necesitamos discursos. No necesitamos un chorro de personas dando discursos bien bonitos. Yo ahora estoy en la administración pública estatal. No necesitan una Olivia que se pare frente a ustedes y les dé un discurso motivacional, porque eso es coaching. Y recuerden que el coaching está completamente alejado de todos los principios. Necesitamos hacer trabajo territorial de campo, persona a persona, reconociendo las propias necesidades y garantizando sobre todo también los derechos humanos, independientemente de las creencias y los intereses partidistas y políticos que cada uno de nosotros tenemos.
Para la penúltima pregunta, comentaré que tener en cuenta con la participación de la doctora Pizarro, seguida de la doctora Lidia, y concluimos con el maestro Dan. La pregunta es, ¿en qué medida las estrategias psicológicas influyen en el fomento del voto de los jóvenes y cuál considera que es el peor y mejor escenario para las elecciones 2024? Esas son dos preguntas. La medida es muy grande. No hay un marketing político que no utilice una medida psicológica para llegar a la audiencia que quiere llegar. Si es para jóvenes, tendrá que buscar mecanismos que les gusten a los jóvenes, idearse de jóvenes que la gente, entre comillas, pudiera mirar para que los jóvenes se sientan identificados con este tipo de personas. Por poner un ejemplo, recordemos aquella canción que se le dio al verde, al Partido Verde, cuando utiliza a TikToker o gente, artistas diciendo un día antes de la elección, pues quienes consideraban ellos que eran importantes. ¿Por qué? Porque saben en esa estrategia que son los jóvenes los que nos están viendo y bueno, pues siempre nosotros tenemos a alguien en un tema como autoridad. Siempre vemos a alguien como una autoridad y si esa autoridad nos está dando un consejo o nos está diciendo su opinión, pues desde luego que nos interesa. Y esa es la estrategia del marketing político, buscar todos los medios para poder llegar al público. Y en este caso el público son los jóvenes. Esto por un tema. En el segundo de cómo visualizo las elecciones de 2024, las visualizo terroríficamente. Hoy en día, todos los días, en la mañana, hay una estrategia política diciéndonos pues, cuál sería la mejor opción para todos los días, de manera de marketing político. Eso es un marketing político que pagamos con nuestros tributos, pero además necesitamos que los jóvenes se preparen, que los jóvenes lean, sepan todas las posibilidades, cómo está el Estado del Derecho, cómo funciona el Estado del Derecho, cómo ha funcionado a partir de este equilibrio que da la división de poderes, cómo tenemos hoy una división de poderes con cierto poder en mayoría, cómo se puede modificar nuestra carta magna en muy sencillo. Y entonces visualizo un proceso difícil porque tenemos un año más en campaña y necesitamos que la gente se prepare, y necesitamos precisamente que haya organización y necesitamos que los jóvenes hoy en día sepan cómo estamos viviendo y que no necesariamente se requiere decir que nos regalan, no nos regalan, porque nosotros pagamos nuestro tributo. Gracias. Como coincido completamente con la primera respuesta de la doctora Ciencia, sí se va a generar la información de las juventudes, más a traer en la segunda parte de la pregunta, ¿qué sería lo peor y lo mejor que pudiera pasar? Lo peor que pudiera pasar es que se diera un voto, si que este voto fuera reflexionado, fuera un voto crítico, fuera sobre todo analizado desde diversas perspectivas, no nada más de lo que creo que me lo van a dar y lo que creo que a mí me interesa. Lamentablemente también hemos estado votando, perdón, voy a verificar, he estado votando de acuerdo a una conveniencia personal. Una propuesta que puede ser lo que más me convenga a mí, mi palabra, y entonces evito rigores. Tenemos que empezar a pensar en una red y que mi voto también impacta a todas las demás personas. Y aquí es también cuando vemos y debemos tener una postura crítica, muy estudiada también, no nada más decir sí o no y ya, ¿no? Como si es ¿por qué vas a votar? Porque sí. ¿Y por qué? Pues por esto, ¿por qué? Pues porque sí.
tenemos que tener pleno conocimiento de quiénes son los y las candidatos con los que vamos a discutir, cuál es la propuesta también, pero sobre todo algo que yo siempre les he hecho como mucho énfasis con las personas con las que participo, cuestiones políticas, es analizar qué has hecho, cuál es tu experiencia, qué promesas sí has cumplido, y no nada más me refiero también a temas políticos, o partidistas, en general, desde pensar como un jefe de grupo, desde pensar en un presidente de una asociación civil. ¿Cuál es la experiencia que tienes en la toma de decisiones y cómo has consensuado esto con todas las personas a fin de tener un beneficio? Lamentablemente me parece que en las últimas décadas el voto, lejos de unirnos, nos está dividiendo y hacemos señalizaciones hacia el otro porque no coincide lo que yo creo con lo que quieres. Creo que esto sería un grave error, seguir dividiendo a la sociedad de acuerdo a intereses de unos cuantos y de unos cuantos personas. Creo que eso es lo peor que podemos hacer. Que nos miramos y que no reflexionemos acerca de lo que nosotros queremos como sociedad, no nada más como individuos. Que tomemos una decisión realmente reflexionada acerca de la propuesta que se está ofreciendo, independientemente de cuál sea. Que esté apegada justamente a ese bienestar, a esa mejora, a los derechos humanos también, porque hay propuestas partidistas, políticas, que van en contra de los derechos humanos. Eso no se puede permitir, no podemos permitirnos retroceder ante la lucha histórica de las activistas, de los activistas. Eso yo creo que sería lo mejor que pueda pasar, que sería lo mejor que pueda pasar, pues que sí reflexionemos nuestros votos, que sí analicemos cada una de las propuestas, pero que también votemos a favor o en contra. Entonces también no votar también implica el estar en desacuerdo, no hay que manifestarlo. Que quienes están en desacuerdo es el que no vota, pues también reorganizarse de una distinta manera a fin de que ese voto no se anule nada más sin un sentido, sino que ese voto nulo tenga todo un sentido y tenga un objetivo para mejorar una propuesta y una política pública, no nada más estatal, sino nacional. Todos quienes buscan el poder político influyen en el momento del voto de los jóvenes y en los demás grupos sociales. Utilizar inclusive estrategias políticas en los términos que ya han estado platicando con ustedes. Es relevante, sin embargo, es relevante, sobre todo para reflexionar qué tanto son manipulables los jóvenes. Que las estadísticas de participación ciudadana sean precisamente los jóvenes el grupo que menor participación electoral llega a tener en México. Esto es muy relevante. Y sobre todo relevante porque aquí se ha dicho que los jóvenes representan el 30% de la población electoral, pero ahora se les está pasando el tren. ¿Por qué? Porque ya iniciamos en México el proceso de envejecimiento de la población. Y por ejemplo, en Michoacán, sí, el electorado de menos de 30 años representaba el 30%, pero hoy ya representa el 27%. Es decir, han perdido 3 puntos porcentuales en 23 años. Ya inició el proceso de envejecimiento de la población. Entonces, vamos. Ahora, la polarización que se entiende como la lucha de contrarios sin posibilidad de diálogo o discusión es el peor de los. En una república de Estado constitucional democrático de lo peor que puede suceder es la discusión sobre la descalificación del contrario como el discurso predominante, sin posibilidad de la búsqueda de puntos de encuentro o la discusión sobre proyectos de país. El mejor escenario sería que
en que las instituciones de los proyectos de nación sean lo que prevalezca por encima de las personas en disputa, siempre con respeto a las reglas del juego electoral. Y de uno de lo que se ha comentado, sin lugar a la responsabilidad que tenemos en este sentido personal rumbo a las elecciones de 2024, el 2 de junio de 2024, empezamos ya menos de 390 años, es una responsabilidad muy importante. Sí, invito sobre todo a las jóvenes y a los jóvenes a participar. Participar informándose, participar indagando cuáles son las propuestas, pero también evaluando lo que hicieron cuando tuvieron el poder. El voto es la mejor arma para quitar el poder a quien no nos ha satisfecho y para confirmar a quienes sí nos han satisfecho. Y creo que debemos de ser una sociedad que se informa, que dialoga y que exige a la autoridad. Muchas gracias. Para finalizar las preguntas que conforman la presente conferencia, en orden, se va iniciando con la doctora Betis, seguida del maestro David y concluyendo con la doctora Susana. La pregunta es la siguiente. ¿Considera que los partidos políticos ofrecen oportunidades reales de competencia a los jóvenes para ocupar cargos públicos? Con base en mi experiencia, además conociendo diversos partidos políticos, diversos dirigentes y conociendo a muchas mujeres y hombres jóvenes, tengo que decir que sí, que de los últimos años sí se han incluido una importante cantidad de mujeres jóvenes, hombres jóvenes, no solamente a la vida pública, es decir, dentro de la toma de decisiones que se hacen en el Estado o incluso en el municipio, sino también al interior de los propios partidos políticos. Por ejemplo, ya hace 10 años no existía una cartera de juventudes dentro de los propios partidos, no voy a decir obviamente, pero ya hay también. Incluso también hay carteras de diversidad dentro de las estructuras organizativas de los partidos políticos. No de todos. No es lo homologado, pero sí se está considerando justamente este avance de la perspectiva de juventudes. También en la política pública, en todo lo que tiene que ver con los servidores y servidoras públicas, ya también se han incluido a muchas jóvenes. Entonces, la experiencia es que sí hay, pero todavía falta. Lamentablemente, quienes están en el poder, les encanta el poder, entonces tomar la decisión y hacer las cosas como quieren que sean. Lamentablemente, todavía estos espacios son dominados en su mayoría por personas famosas. Y aquí un paréntesis, la edad no te hace experta, la edad no te hace conocedora ni la mejor ni el mejor del mundo. Entonces también, justamente eso tiene que ver con las perspectivas de mujeres. No por yo ser una persona de 30, es decir, que ya conocen el objeto todo el poder. Esto es importante también, ¿no? Sí, hay, afortunadamente, por ejemplo, yo en mi oficina trabajo con 15 personas y de esas 15 personas, 12 tienen menos de 30 años, 22, entre 22 y 26 años. Y la verdad es que son mujeres que están en mi oficina, son súper activas, conocedoras también del tema de mujeres también. Por parte del Colegio de Psicólogos también me atrevo a decir que la mayoría de las actividades que se realizan en el interior pues son de mujeres jóvenes. El 90% de los miembros de los psicólogos son mujeres. Entonces también eso es bien importante porque no nada más es en una proporción estadística, sino también es una proporción de toma de decisiones, de conocimientos, de capacidad
Obviamente hace falta, ¿no?, este tema de los espacios, pero así como hace falta el tema de juventudes, hace falta el tema de mujeres en la toma de decisiones, que ya no sea nada más por ley, que digamos, pues estamos, se está obligados, ¿no?, a tener la paridad de género y por obligaciones, sino que realmente esto sea un tema de fondo, no nada más de discurso, y esto aplica también para las juventudes. Sí, sí están los espacios, pero hace falta todavía construir, y no nada más por un tema de estadística, de vamos a tener paridad de mujeres, vamos a tener igual número de juventudes en estos espacios públicos o en los partidos políticos y a nivel general. Y realmente yo conozco muchos jóvenes que sí están haciendo política pública desde los partidos, tengo amigas, amigos en todos los partidos, y que digo, no manches, por favor, yo quisiera ser como tú, ¿no? Y son chavos que tienen 25 años. Una de mis amigas se graduó apenas de la carrera el año pasado y tiene más de 5 años de activismo político. Entonces, sí están los espacios, pero hace falta todavía puntualizarlos y reconocer como adultas y como adultos que ese espacio es de las juventudes y no el de nosotros. Bueno, sin lugar a dudas, sí hay espacios para los papeles que comentaba el doctor. Déjenme compartirles algunos datos. En las elecciones de 2015, del total de postulaciones de mayoría relativa y de representación proporcional, 634 postulaciones fueron de personas menores de 30 años. Para las elecciones de 2018, el número de personas postuladas menores de 30 años fue más del doble, subió a 1,868, lo que demuestra una progresividad significativa en el compromiso de los partidos políticos con promover la participación política de esta población. Y si nos vamos a las elecciones últimas de 2021, fueron un total de 1,312 jóvenes, de 21 años. Los que participan como candidatas al cargo legislativo. El espacio está, pero nos hace, me voy a tener con mucho cuidado, hacer esta crítica a las acciones afirmativas, con mucho cuidado. Y conste que soy uno de los primeros en favorecer que un Congreso debe de tener incluso de todas las poblaciones, inclusive las más desfavorecidas. El problema es que si no construimos un modelo inteligente de acciones ejecutivas en donde a la par se fortalezca la democracia interna de los partidos políticos, lo que estamos construyendo es el fortalecimiento de las oligarquías partidistas, es decir, recordando la ley de hierro de la oligarquía que escribió Robert Richards, un teórico de la ciencia política, pues estamos más bien cayendo en la trampa de la oligarquía. Y esto genera a su vez una distancia entre la oligarquía partidista y la democracia. Creo que ejemplos en estos momentos los vemos por doquier. Creo que el problema ha sido no haber construido un activismo y una formación de liderazgo, inclusive de aquellas poblaciones que necesitan medidas educativas, porque se ha utilizado para sacar de la jugada a quienes pueden llegar democráticamente al interior de su partido para favorecer el pedazo de las oligarquías justificado con el necesidad de un tipo de criterio de las medidas aplicadas. Es todo. Muchas gracias. Ya casi se comentó todo, pero bueno, mi opinión es que vamos a enseñarles, vamos iniciando, se ha abusado mucho de los jóvenes hacia el interior de los partidos políticos, incluso los han utilizado para quitar barras y pegar carteles, porque son la juventud y al final son solo un cierto tipo de jóvenes los que pueden tienen
los familiares o algunos conocidos. Me parece entonces que falta una cierta democracia hacia el interior de los partidos, tanto para las mujeres como para los jóvenes. Ya se estableció la Constitución, ya lo reglamenta el artículo 41 constitucional. Habrá que tener entonces ya lo del vocal del INE sobre las acciones afirmativas para tener igualdad entre hombres y mujeres, transversal también, pero los jóvenes siguen siendo abusados en cuanto a su trabajo, los mandan a trabajar mucho en los partidos políticos y vamos apenas creciendo. Me parece que es como si fuésemos en pañales tratando de atender a esta democracia hacia el interior del Estado. Gracias. Agradecemos a los ponentes por los capítulos y los experiencias de conocimiento. En estos momentos, vamos a ver las partes de preguntas para el público pueden realizarlas específicamente a uno de los componentes para el uso general. Al realizar la pregunta, entonces a pedir que levanten la mano y la digan en voz alta. Primero tenemos el que hago feliz de los iguales que se le razón. Si queremos conocer a alguien del sonido, tenemos que ir por el destino. Este momento, obviamente, uno de los principales objetivos que alguien tiene es precisamente seguridad del trabajo, es generar, digamos, esa antigüedad, y es una respiración legítima, depende de lo que es el desarrollo humano. La pregunta es, se habla de que ustedes hablaron de que es importante el fondo nacional, ¿cómo es la historia de México? Tenemos que tratar de establecer el incentivo. ¿Cómo es entonces la boca que en esta sociedad, sobre todo en las sociedades, podemos nosotros incentivar ese pensamiento crítico, ese pensamiento razonado, para que los jóvenes puedan entender un mundo que es muy humano. Bueno, muchas gracias por su reflexión y también por su pregunta. Si le entendí bien, bueno, que hagan las autoridades, pues a las autoridades nada. Y no les conviene, ¿no? Motivar un voto razonado. Aquí en el toca entonces justamente hacer esta reflexión del voto, pues a todas las demás personas, no a los partidos, no a los políticos. Este sistema les funciona. A quienes toca, a quienes justamente a la ciudadanía, a las instituciones públicas. Y en el marco del Congreso académico, pues a los académicos, ¿no? Es cuál es realmente este análisis profundo acerca de las políticas públicas, acerca de las propuestas que son deseadas. Porque si las órdenes de las autoridades, pues como autoridad no tiene que haber reflexión de voto. Al contrario, lo que voy a hacer justamente es con lo que la mesa es continuar multiplicando el voto. Entonces, no me conviene que una persona o llegar a la sociedad pues reflexionen acerca de esto para que no la
A mí me parece que lo que para incentivar el voto de las juventudes, quizá no tengamos ese premio para poder persuadirlo como si fuese un artículo comercial, porque evidentemente sí entiendo su pregunta, si necesitamos o si queremos un beneficio para poder el elemento del mensaje de la persuasión siempre será la ganancia. Por eso los productos que se venden siempre tienen un comparativo. Con este producto, en esta tasa, en esta otra, la ganancia es por esto. Y miren, solo de aquí al 10 de mayo se lo voy a dar más barato para que con la falta del producto, pues la gente se. En este caso, ¿cómo puede incentivar a un joven para que vote? Pues solamente explicarle el Estado de Derecho, explicarle el artículo 1 constitucional, todo lo que tenemos ya establecido, para poder, todo lo que tenemos establecido dentro de nuestros derechos humanos y que solamente nos falta llevarlos a la práctica, que ya están establecidos en la Constitución, pero que nos faltan algunos detalles para que todos podamos tener un trabajo digno, una casa digna, el respeto de todos, que podamos salir de aquí a la puerta sin sentir que hoy a lo mejor ya no regreso a mi casa porque alguien puso una bomba o porque a alguien se le ocurrió asaltarme por un celular. Entonces, para incentivar, creo, no sé si me corrige si a lo que se refiere, tendría que ser precisamente qué me está ofreciendo esa institución política para poder acabar, por ejemplo, con la violencia. Y así yo decidí, con lo que me está ofreciendo como incentivo, contar con mucho más. No sé si estamos bien, señor. Sí, gracias. Sí, pero preveniendo riesgos, incentivar. Lo entiendo perfectamente. Parece ser que la lógica cuadra perfecto, pero el asunto es llevarlo. Y un poco déjeme decir que mi trabajo, una cosa que yo le digo a mis compañeros de trabajo, no hablemos sin mayor. O sea, porque el mayor, que nadie lo va a entender, nada más los iniciados, o sea, los que trabajamos aquí, ¿verdad? O sea, vaya, por ejemplo, cuando les pregunto, ¿cuál módulo tiene doble horario? Y me responden el 16 y el 21. Imagínense que yo en una entrevista para identificar la población a doble horario el 16 y el 21. Entonces hablan en millón. O sea, ¿por qué no mejor les dices, no, pues es el módulo que está saliendo de Chávez, el módulo que está ahora en clase escala? O sea, vaya, tratar de esto en un primer nivel, pero ya pasar al nivel del incentivo hacia los jóvenes, es tratar de construir y hablar su lenguaje y en sus plataformas. Creo que algo que por ejemplo, el niño no ha logrado hacer de buena manera es funcionar en TikTok, porque, o sea, creo que es un espacio muy importante que navegan en TikTok, que son muchísimos jóvenes. Muchos de ellos hasta aprenden el campo de dirección en TikTok. O sea, es increíble, ¿verdad? ¿Cómo lograr? O sea, ¿cómo lograr que en una plataforma de un video logres transmitir una idea que logre captar la atención? Es verdadero. Creo que hay dice, y no nomás esta plataforma, yo creo que en otras plataformas, por ejemplo Instagram, que es una cuestión que muchos jóvenes buscan con la imagen. Bueno, ¿cómo logras transmitir algo a través de una imagen? O sea, es un poco lo que luego me dijo a mis compañeros de comunicación social. Oigan, no manches, no me tomen una foto donde nada más aparezca mi cara. Esa cara, nadie va a saber dónde estuve o qué estuve haciendo. O sea, la imagen tiene que hablar por sí misma. Y hay muchas instituciones públicas en donde lo que hacen es estar leyendo y la imagen son piezas del servidor público. O sea, ¿y eso qué? O sea, vaya, o sea, eso no te transmite absolutamente nada más que junto a la vanidad. O sea, así de sencillo. Entonces, eso es lo que hay que lograr en la construcción del incentivo. O sea, tratar de hablar un lenguaje en el nivel de los jóvenes, con sus plataformas, con sus ondas,
¿verdad? Para poder lograr esa conexión de que la construcción del voto razonado sí necesita un tiempo para dedicarse a consultar propuestas, a consultar inclusive perfiles de candidatura. Por ejemplo, yo me recomendaría a muchos de ustedes, cuando sean las elecciones, busquen candidatas y candidatos y sea uno de sus criterios. Candidato que no subió su información, ni siquiera voten por ese candidato, no quiere que se sepa nada de él. Candidato que no subió en su plataforma, en esa plataforma de candidatos y candidatos, su red social, ¿cómo se van a comunicar con él? Y es más, también sean inteligentes, identifiquen qué candidato y candidato maneja su red social por sí mismo, quién tiene todo un equipo de paracampaña manejando su red social. Sean inteligentes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieras hacer? No sé cómo ni siquiera tengo entonces muchos de ellos querían a su foto sobre hace como alguna lo que lleva se podría hacer como que se hay una pero para ellos también A ver, en principio creo que Internet ya en este momento de la sociedad ya es muy masivo. Realmente es una de las estas están inclusive muchos indicadores están rebasando a la televisión para el consumo de noticias. Ya está esa bronca. Creo que lo que hay que hacer, por ejemplo, por nuestra parte en la institución es ser más visible en la página principal del libro. O sea, porque todo está en la página de internet del libro. Todo está ahí. Pero el problema es que hay que publicarlo de manera más visible para que sea de fácil acceso, ¿verdad? O sea, no hay que ir a las posibilidades. Por ejemplo, yo te puedo decir, mira, métete al IE y luego vete a actores políticos y luego vete a plataformas políticas y luego, sí, pero, o sea, vaya, inclusive ahorita vamos a ver una presentación enseguida, donde yo ya mandé un oficio en donde le digo a la dirección ejecutiva que me pide hacer esa presentación, pero ustedes están pidiendo que esa plataforma se suba a internet por instituciones, pero ni siquiera esté en la ley. O sea, vaya, porque además sí está en la dirección, pero luego son direcciones tan complejas que hay que hacerlo más fácil. O sea, a veces son cosas demasiado evidentes que hay que hacerlo más evidente. O sea, de eso sin lugar a dudas. Ahora, en términos de los segmentos que no tienen acceso a internet, que sigue alguien, pues sí, a lo mejor hay que focalizar campañas de difusión más intensiva sobre esas cosas, ¿no? Ya que aunque la información, pues obviamente es muchísima, había que resolver el problema técnico para poderlo realizar. Pero sí creo que los retos ahí están y creo que hay que avanzar. Yo creo que somos una sociedad que va progresivamente avanzando. Es efecto, no sé si hay escuchado el efecto que los textos de conexión intelectual, la sociedad ha ido avanzando, siendo más inteligente, nada más que ya empieza a regalar unos datos de regresión, precisamente porque no hemos logrado hacer una adecuada pedagogía del uso
de la tecnología. Y ahí es por eso que a nosotros como INE nos interesa mucho todo este tipo de capacitación para, por ejemplo, Soy Digital, que lo mencioné al inicio. Es muy importante capacitar a los jóvenes, sobre todo, y sería bueno también a todas las ciudades, en términos de cómo utilizar la tecnología de una manera adecuada y sobre todo responsable. Muchísimas gracias. Bueno, voy a permitir también responder un poquito, de acuerdo a mi experiencia en el tema también. Realmente yo en este tema de los partidos políticos, de candidatos soy relativamente nueva. Y entonces me cae muy bien tu pregunta, porque he tenido que hacer todo lado, ¿no? Como persona para algún candidato o candidata desde presidencias, a regidor, pasamos por todos, ¿no? Pues tratar de googlearlo, si de poner su nombre, ver qué me aparece, dónde ha trabajado, me meto después como a las páginas, por ejemplo, si ha trabajado en alguna presidencia, me meto más o menos reviso como el historial y veo cuáles son como las actividades que más hacían, es decir, hacia dónde orientó sus acciones. Si trabajaba más con niños, con niñas, con mujeres, qué tipo de programas, ¿no? Y analizar como toda esta parte, ¿no? Es una búsqueda realmente muy burda, completamente burda, a referencia de los expertos, pero es una experiencia como ciudadana que a mí me ha funcionado, ¿no? Entrar pues voy a buscar a ver ahora Juana Pérez, que se va a lanzar para diputada local, entro, la busco, primero veo si es su foto, porque luego hay muchas personas que se llaman igual, ¿no? Me ha pasado en la oficina de, ay, no era para ella, era para otra. Identificar su imagen, a mí como psicóloga la imagen me dice mucho, ¿no? También la presencia, y no tiene que ver el cómo se dice, sino realmente el discurso que da. Entonces, analizar también ese discurso en alguna conferencia, desde la presentación, en un presidio, ¿no? ¿Qué habla, qué dice, cómo se expresa, se conoce o no conoce el tema? Y eso me dice, a mí Laura, dentro de esa persona. Entonces, voy haciendo como ese comparativo. Si ha saltado de partido en partido, si ha estado de dependencia en dependencia y cuánto tiempo ha durado también. Un indicador en temas laborales es la permanencia en una dependencia, ¿no? Quienes estén buscando trabajo ya se van a dar cuenta de eso, ¿no? Es decir, si hay mucha rotación, pues ¿por qué te cambian tanto, no? Pues ¿por qué no permaneces tanto tiempo en un lugar? Todo el mundo que quiere algo no le interesa nada, realmente no funciona, y por eso están tranquilos que no tanto. Entonces, yo como ciudadana, esta búsqueda que he hecho me ha funcionado, pero también me ha funcionado acercarme de manera directa con esas personas, preguntarles qué están haciendo. Afortunadamente, como colegio psicólogo de nuestra parte, tenemos esta meta de trabajar con muchos servidores públicos. Entonces, a través justamente de los programas, las políticas espía y en el colegio, bueno, de manera particular, hago como ese análisis también, que realmente conocen el tema. Aquí sí está en una disposición de apoyar temas de salud mental, no nada más de un discurso. Y como me ha llevado muy gratas sorpresas, pues también me ha llevado batallas. Todas, la verdad. Abriremos un espacio para comentarles acerca de las experiencias de la activismo social. Pero es eso, ¿no? O sea, perder el miedo también. O sea, todas las personas, otras personas, ¿no? Ocupamos un cargo, un puesto, un trabajo de una manera laboral, pero también perdamos el miedo justamente a los candidatos. Entonces, porque no son, algunos no son seres míticos, mágicos, ¿no? Algunos sí se creen, pero no lo son. Entonces, esa búsqueda también me ha servido mucho. Entonces, espero que mi experiencia como ciudadana, pues también pueda ser de ustedes. Gracias. Finalizamos entonces con una última pregunta. Yo me encontré un problema de fuerza de calidad del Estado para comenzar.
candidato a formar ese temor para tratar la pregunta determinada, ¿cómo puedo luchar con candidatos jóvenes? Porque ya tener años tengo esa posibilidad de empezar a realizar el trabajo con todo lo que todas las económicas, a un joven que a lo mejor ni siquiera da la importancia de las participados, va a ser el candidato o la perdón. A los tres que me la quieran empezar. Yo creo que tienes muchísimo más potencial que cualquier otro sujeto más grande. Porque los jóvenes tienen la ventaja de que trabajan mucho y todavía no se cansan, no se les olvidan las cosas, tienen muchos amigos y pueden modificar porque estás viviendo una época de muchas amistades y ellos te pueden ayudar. Yo pensando en potencial, te daría mi voto a ti, más que a un adulto, porque creo que tienes... Yo entiendo que la experiencia, cuando te piden la experiencia en un trabajo es ya echarte a perder en otro trabajo, porque esa es la experiencia. Lo que dicen, oye, tienes experiencia es, casi no sabían decir, echaste a perder ya en otro trabajo para que tu experiencia me sirva. Pero en el caso de un partido político y para un cargo, yo creo que Bober tiene todo el potencial y con muchísima más ventaja que cualquier otra persona más grande. Porque además no estás mareado de tu vida. Así es de que tienes mi voto y creo que puedes con eso y con más. Yo solamente agregaría que para eso se pueden hacer esa figura. Creo que para todos los partidos políticos es importante la discusión de los jóvenes. Pero sin lugar a dudas, con lo que comenzaste es muy, o sea, no solamente es votar, sino también es participar. Y yo lo haría todavía más amplio. No solamente es participar con el voto pasivo, que es ser candidato o candidata, sino también estar pendiente en los asuntos del partido de su preferencia, o si no se quiere ser parte del partido político, estar pendiente siempre del juego político que hay en de la forma como toman decisiones los políticos, digamos, es informarlos, es participar en cualquier evento en donde haya un diálogo, o sea, es hacer el presente. O sea, creo que es algo que va formando esta responsabilidad cívica de ser un ciudadano. Gracias. Y bueno, nada más para concluir, no desistir. La vida política es muy dura, es muy pesada. Yo en lo particular lo sufro mucho. ¿No? Y yo creo que una parte muy importante es no desistir y otra todavía más importante, tener redes de apoyo. No nada más en el ámbito político, en el ámbito familiar y en el ámbito de la amistad. Si tú tienes un círculo, una red de apoyo fuerte, que te mantenga, te apoye, te eche porras, te ánimos, vote por ti, te acompañe, se desvele, te ayude a escribir speech, te ayuda a tomarte fotos, fácil. No desista. Nadie desista y tenga una red de apoyo fuerte. En lo particular, si yo estoy aquí es porque tengo una red de apoyo hermosa. En cualquier ámbito, en cualquier espacio, las redes nos sostienen. Entonces, crea una red independientemente de donde estén. Si se quieren entrar a cualquier cosa, tengan esa red de apoyo, que es lo que los va a mantener, los va a alentar, los va a motivar. Y el día que vayan a caer, va a estar ahí para ustedes. Vamos. Entonces, eso sería. No desistan, sigan, sean analíticos, críticos, hablen. Alcen la voz, lavarte la mano y hagan todo lo que tengan que hacer.
Lo malo de tener un país con un gobierno débil no es la memoria, ni siquiera la fuerza de oposición, es la memoria de los electorados. Solicitamos la presencia de nuestro director de la Facultad de Derecho de esta nuestra Universidad de España, al maestro Miguel Gonzalo Calderón Trujillo, para que haga entrega de los reconocimientos correspondientes. También solicitamos la presencia de nuestra directora de la Facultad de Psicología, María Benítez, así como la directora de la Facultad de Ciencias Políticas, Arely Solís. Con esto, damos por concluida esta conferencia magistral que apertura los trabajos de este Congreso, Academia Journals por el año 2023. Por lo que invitamos a los asistentes a participar en estas actividades que tenemos